¿Ya? Bien, vamos a dar comienzo pues de la congregación Comunidad Judía Bellejó, aquí en Caracas. Saludo a la gente que nos están viendo por Instagram en este momento. Damos las gracias por estar con nosotros y que puedan inscribirse y tocar la campanita, hacer su comentario, que para nosotros es muy importante. Su opinión. Shabbat Shalom a todos. Se me pasó por alto dar la gracia al Eterno, no es que se me olvidó, sino algunas veces se le pasan a uno por alto algunas cosas y se tiene un impacto antes, te mueve el piso y entonces, ¿verdad? Se nos olvidan algunas cosas. De que yo pueda agradecer a mi Padre Celestial por un año más de vida que me dio el día 24 de este mes, el jueves. Cual pues me sentí muy contento con todas las felicitaciones y bendiciones que me dieron ustedes, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Toda Bien, la porción de esta semana, como sabemos, pues se llama Shemini, en español sería octavo, ¿verdad? El octavo día. Y comienza diciendo, versículo 1, capítulo 9, aconteció en el octavo día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y le dijo entonces a Aarón, toma para ti un becerro para Corbán, Hatat, y un carnero para orar completo, y ofrécelo a Adonai. Así comienza pues la porción de esta semana. Y el versículo 7 habla, nos dice, entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado Hatat y tu ofrenda de ascensión, Olá, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ello, tal como Hashem ha ordenado. Como hemos visto en los dos versículos que estuve leyendo, Moisés le dice por segunda vez a Aarón que presente su ofrenda. ¿Será que Aarón, como había pecado, estaba dudando y temía acercarse al altar? Acordémonos que el sumo sacerdote, cuando se acercaba al altar, tenía que estar limpio de pecado. Y él, como había cometido el pecado del becerro de oro, él estaba con cierta duda, aparentemente, ya que Moisés le había dicho 2 veces, ven, presenta tu ofrenda por el pecado Hatat, así se llama el Corbán. Pero déjame decirte, amado, que Hashem
de lo vil lo toma para hacerlo kadosh, para hacerlo santo. Aarón se sentía vil, indigno de este honor por lo ocurrido con el becerro de oro. Pero Moisés llega y anima para que tome su lugar como Cohen Gadol y haga su trabajo, haga el oficio de un Cohen Gadol. Esta porción de la palabra nos enseña que no debemos temer ni avergonzarnos por la causa de nuestro pecado, para acercarnos a Dios, obviamente, sabiendo que Adonai ha provisto un sacrificio perfecto debemos de ir con un corazón contrito y humilde. Amén. Y así podamos tener acceso al servicio sagrado delante del Señor. Adonai había perdonado a Aarón, realmente. Lo había perdonado. Es posible que él haya tenido vergüenza por su grave pecado. Así como nosotros que nos sentimos avergonzados, apenados, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado, porque es como menospreciar no solamente el amor de nuestro Padre Celestial, que con tanto despego hay en él de inundando de tanto amor, sino también el sacrificio que hizo nuestro Rebbe Yeshua. Pero aquí aprendemos y se resalta la gran misericordia de Hashem al permitir a un gran pecador ocupar el puesto más alto, ¿verdad?, de la nación hebrea, el sumo sacerdote. Aarón es un hermoso ejemplo del perdón de Hashem. Y por eso quiero darte una buena noticia, amado. Amén. Si tú te has arrepentido de tus pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves delante de los ojos de Hashem, pero si has confesado tu pecado, pidiendo perdón, y has puesto la confianza en la misericordia de Hashem, puedes estar seguro de que Él te haya perdonado, y porque eso está escrito en primera de Yohanan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Y también dice Jeremías: perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Amén. Este texto nos enseña que cuando Hashem perdona, también, amado, también se olvida de nuestros pecados. Amén. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el espíritu, se da cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado, durante nuestra vida. El Salmo 25:7 dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de las transgresiones acuérdate,
de mí, acuérdate de mí, perdón, conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Hashem. Amén. El hecho de recordar el pecado de la juventud, amado, eso viene del Espíritu de Hashem, que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no está realmente consciente de la gravedad de ellos. Por eso, cuando tenemos más madurez espiritual, cuanto más madurez espiritual haya en una persona, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha cometido. Y déjame decirte que eso viene del Espíritu. Pero podríamos preguntarnos, pero el rabino de la Escritura dice que Hashem nunca se acordará más de los pecados, es verdad. Amén. Él se olvida nuestro pecado, en el sentido de que nunca nos lo va a recordar en la cara con el fin de humillarnos o hacernos sentir culpables. Amén. Hashem no es como nosotros que decimos, te perdono, pero no olvido. Realmente, eso es algo que el ser humano tiene. Parece ser que hacemos como lo hace el acusador. ¿Se acuerdan del libro de Job? ¿Verdad? Que venía delante del Eterno a decir algo de Job. Él siempre está pendiente de todas nuestras caídas para ir delante de Hashem y acusarnos. A veces somos nosotros así. A veces. Cuando Hashem perdona, lo hace de verdad. Y nos considera como si nunca hubiéramos pecado. Sin embargo, por el otro lado, produce un crecimiento en la conciencia del pecador arrepentido acerca de la gravedad de lo que hemos cometido. No para condenar o avergonzar, no, sino para enseñarnos acerca de la inmensa misericordia que Él nos tiene y el resultado poderoso de su redención del Mesías, Yeshua. Amén. Como está escrito en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia. Amén. Baruch Hashem. La Rúa Hashem, el Espíritu de Hashem, también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no seamos orgullosos, no seamos altivos, no menospreciemos o seamos vanagloriosos, amado, sino para que nos mantengamos humildes. Amén. Por todos ellos, amados hermanos, hijos, nunca te olvides de dónde te sacó Hashem. Amén. El versículo 22, capítulo 9, dice: entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la ascensión y la ofrenda de paz, descendió. Aquí vemos
como Aarón bendijo al pueblo. Aarón usó la palabra de bendición, de la bendición del Birkat Kohanim, la bendición arónica, que hoy por hoy nosotros usamos para bendecir al pueblo. Amén. Y yo quiero hacer algo inusual hoy. Lo quiero bendecir hoy también. Amén. Yo quiero que se ponga de pie para elevar esta oración, la oración, el Birkat Kohanim, la visión arónica hacia ustedes. Amén. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga de ti Shalom. Puedes sentarse, amado. Continuando con el versículo 23, capítulo 9, dice: y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo. La gloria de Hashem apareció a todo el pueblo. Quise bendecirlo, amado. Lo quise hacer de todo corazón, realmente. Amén. Siguiendo esta parasha y haciendo esta parasha, excluyendo, sentí que debía haber de bendecido a ustedes. Amén. Aunque nosotros tenemos la costumbre de hacerlo al final del servicio, no importa, lo podemos hacer. Amén. Pero yo quería hacer en este momento. Amén. Hashem había prometido mostrar su gloria en ese día, Amén. en ese día específico. Pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que requería hacer en ese día, y luego bendecía al pueblo, pero faltaba algo. Faltaba acabó Hashem, la gloria del Eterno. No bajó en ese momento. La gloria del Eterno acabó Hashem, no bajó. Aarón no pudo haber durado del perdón de Hashem. Y si había cumplido con lo establecido en cuanto a cada sacrificio, también pudo haber pensado si realmente estaba apto para ejercer el puesto de Cohen Gadol sobre la nación israelita. ¿Por qué no bajó? O mejor dicho, ¿por qué la gloria no se mostró cuando Aarón había hecho todo, sino solo cuando, escuche, cuando Moisés y Aarón juntos bendijeron al pueblo? Juntos, amado. Elevado oración. Es aquí la existencia de la reversa, la existencia que hacemos para que los días lunes juntos elevemos una oración. Amén. Para que la cabor, la Hashem, baje en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, los comentaristas judíos sobre este tema, por ejemplo, el sabio Rashi presenta dos razones por las cuales Moisés le acompañó a Aarón al lugar santo. Lo acompañó para, primeramente, según Rashi,
entraron en el Mishkan porque para que Moisés le enseñara cómo quemar el incienso. Divinamente, como Hashem enseñó a Moisés quería enseñarle tal cual tenía que hacer el incienso. ¿Cómo encender? Segundo, también entraron al lugar, al Mishkan, para suplicar juntos. Fíjense, nuevamente juntos, para suplicar, para orar al Eterno. Que Hashem enviara su presencia, su Shina divina, para que bajara su presencia. Aquí aprendemos algo, amado. Hoy día, si ustedes y yo no estamos, mejor dicho, juntos en el espíritu, de nada sirve, amado, de nada sirve este servicio que estamos ofreciendo al Eterno. De nada sirve si no estamos juntos en el espíritu. Por eso exigimos a la gente que dejen los celulares a un lado. Amén. Que lo apaguen. No es que yo tengo la Biblia acá. Sí, pero para usted va a ir. Cuando usted prende el celular, ¿qué pasa? Lo que usted va a ver las aplicaciones. Y ahí a lo mejor hay la aplicación del mensaje y ve que hay 2 o 3 mensajes. Voy a ver qué es. Sí, porque puede ser algo urgente, ¿no? Puede ser que me están llamando para algo urgente. Se está desconcentrando, no está en el mismo espíritu, hermano. Para evitar ese problema, si usted quiere seguir la parashá, el versículo, bueno, traiga su Biblia. Entonces, y se evita el problema. No es que la Biblia pesa mucho. Si no me agarra el chingo, me agarra sin ahí, pues. Entonces, ellos estaban juntos, amado. Habían estudiado la Torá, luego obedeciendo a la Torá, habían ofrecido los sacrificios prescritos. Pero todavía no había aparecido la gloria de Hashem. Entonces nos enseña, amado, que lo único que finalmente puede traer la gloria de Hashem sobre nosotros es la unidad. Amén. De los hermanos. Amén. En el pastor. Amén. Ese Salmo 133 destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal. Sin embargo, mira cuán hermoso, bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. ¿En qué? Armonía. Como es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba del Aarón, que desciende hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Hashem la bendición, la vida para siempre. Amén. Amén. Tú quieres ver la gloria de Hashem en este lugar. Amén. Estamos juntos, amados. Amén. Y la labor se manifestará hoy acá. Amén. Entonces, tomemos el ejemplo que nos están dando estos 2 varones de Hashem, así como otros también que poderosamente y aparecen en la Biblia, en la Escritura. Moisés, Aarón, está también Efraín y Manasés,
Pedro y Andrés, Jacob y Judá, los hermanos de Yeshua. Están juntos en armonía. Amén. Si Moisés y Aarón no hubiera tenido esa unidad, no se hubiera manifestado la Shejinah de Hashem en ese día. Esto nos enseña que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir la Shejinah sobre nosotros. Amén. Así de sencillo, amado. Jacob, Santiago 4:1 está escrito: ¿de dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Este texto, amado, nos da la clave para entender la causa de las guerras y conflictos entre los hermanos. Son las pasiones. Las pasiones egoístas son las que causan las disensiones, amado, las divisiones, separaciones entre los hermanos, afectando a la congregación de Mashiach de Yeshua. En Corintio está escrito: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí, amado, aquí aprendemos que los celos y la contienda son productos por la carne, el deseo hará. El deseo hará, la inclinación al mal. La solución para este tipo de conflicto es andar en el espíritu, alimentar el espíritu, para que el fruto del espíritu pueda dominar sobre los deseos de la carne. Someter al deseo hará. Amén. 1 Corintios capítulo 13 nos habla del carácter de Mesías en nosotros. Allí vemos como el amor es la solución para los conflictos, la aceptación del uno al otro. Y eso lo vemos realmente en los que estamos casados, ¿verdad? Es el amor que supera todas estas cosas, todos los conflictos que un matrimonio puede tener. Amén. La aceptación del uno al otro. Los versículos 4 al 7, capítulo 13, 1 Corintios, dice, bueno, casi no se ve, pero bueno, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo sufre, todo cree, todo espera, todo soporta. Amén. 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 Vida que está a tu lado, Hashem está en nosotros. Algunos se separan para no. Versículo 24, capítulo 9 de la Parashá.
Y salió fuego de la presencia de Hashem, que consumió la ofrenda de ascensión y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamaron y cayeron sobre sus rostros. La gloria de Hashem. Acabó Hashem. Se manifestó como un fuego consumidor. Hashem mostró con esto que estaba muy, pero muy contento con el sacrificio de Aarón. Amén. Por esto aprendemos que el corazón de Aarón estaba enteramente entregado a Hashem. ¿Sabe por qué? Porque él, Hashem, no recibe los sacrificios de los impíos. No los recibe. Empezó así. Si Hashem no recibe los sacrificios de los impíos, está escrito en Proverbios 15:8, que dice: los sacrificios de los impíos es abominación a Hashem, mas la oración de los rectos es un deleite. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Porque tenemos que orar. Amén. Venga a orar, hermano. Venga. Aquí se da café. Ya se le pagó la oreja y puso los ojos encima y Inés. Proverbio 21:27. El sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más te lleno, con más intención. A veces ofrendamos no con esa alegría que debemos de hacer, para que tu vasija, la aceite, no deje de distribuir la mano. Amén. Eclesiastés 5:1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. El fuego de Hashem cae sobre los sacrificios que son hechos con corazón enteramente entregado a Él. Amén. Como está escrito en Primera de Reyes. Entonces cayó el fuego de Hashem y consumió la ofrenda de ascensión, la leña, la piedra y el polvo, y lamió el agua de la zanja. ¡Wow! Wow. Fuego consumidor. Primera Crónica. Entonces David edificó un altar a Hashem y ofreció ofrenda de ascensión y ofrenda de paz. E invocó a Hashem y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar de la ofrenda de ascensión. Según la Crónica, y cuando Salomón terminó de orar, Salomón, descendió fuego desde el cielo y consumió la ofrenda de ascensión y los sacrificios
la gloria de Hashem llenó la casa. Amén. Es aquí que en el Bihasá, por la unidad en que estaban los hermanos en el aposento alto, bajo la Shejinah de Adonai, Amén. se manifestó en forma de lengua de fuego. Amén. Hechos 2, versículo 3 dice, y se aparecieron lengua como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Amado, donde no está el fuego celestial, es donde no hay entrega total. Es que aquí no se manifiesta nada. ¿Cómo está tu actitud? Si no tienes entrega total, ¿cómo se va a manifestar lo que tú quisieras que se manifestara? Amén. Si en el momento de obedecer a Hashem, nuestra ofrenda, nuestro cuerpo, como decía Saúl, no estamos unidos, cada uno viendo, pensando, cada uno por su lado, viendo el celular. En pocas palabras, amado, no tenemos entrega total. No habrá fuego celestial. Amén. Y salió rítmico, ¿verdad? No hay entrega total, no habrá fuego celestial. Así que usted ve, entréguese, amado. Amén. Entréguese, David, ¿verdad? Baruch Hashem. Amén. Donde no hay entrega total, no está el fuego celestial. Entonces, no habrá derramamiento de bendiciones. No habrá bendiciones, hermano. Capítulo 10, versículo 3 de la Parashá. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Hashem habló, diciendo, yo seré santificado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Amén. Con respecto a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por encender fuego extraños, ellos murieron. Creo que sepa algo, amado. Cuanto más cerca de Hashem estemos, más santidad se nos requiere. Amén. Si alguno del pueblo hubiera cometido un error semejante, pues es posible que no hubiera muerto. A quien se exige es al que está cerca, ministrando a Hashem. Amén. El primero que me va a coger es a mí, después sigue de reversa, después sigue el Hassan, después sigue el director de música, el Moé, o los Moín, el que enseña hebreo, el que canta, el que toca. Amén. Pero los que están cerca, amados, y pecan, sufren mayores consecuencias por su pecado. Amén. Eso fue lo que pasó con Nadab y Abiú. El líder tiene más privilegio, posiblemente,
pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. Privilegio y responsabilidades siempre van juntos, amado. Quizás el rabino puede tener mayor privilegio, pero tiene mayor responsabilidad. Para poder tener privilegio en el reino es necesario vivir en una disciplina más elevada y hacer más sacrificios personales. Amén. El Señor me está dando una correa, ¿no? No, ustedes a mí. Lo acontecido a la Daria vio, ya lo había advertido Hashem en Éxodo, Shemot 24, 33, 43, perdón, capítulo 29, 43 y 44. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, con mi cabot, y santificaré el Mishkan de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Sin santidad no hay gloria tampoco. La gloria sin santidad mata. La santidad sin santidad no hay gloria. Y la gloria sin santidad mata. Eso fue lo que pasó con la Adán y la Eva. Porque al ser un fuego extraño, mucho se ha visto, mucho se ha comentado que no, que sea un polvito de más, un polvito de menos. Esa no es la cuestión. Es la desobediencia. No tuvieron santidad, porque hicieron hacerlo como ellos creían hacer. El fuego que consumió el holocausto, como lo vimos, con las grosuras, fue el mismo fuego, amado, que quemó y dio muerte a los hijos de Aarón. ¿Cómo dice? Quedaron polvitos. Lo que son, amado, lo que somos canales, lo que somos o lo que son vías para que el pueblo pueda recibir la presencia divina. La Shejinah tiene que hacer las cosas con sumo cuidado. Amén. Después de la palabra va a venir la alabanza. Ellos deben hacerlo con sumo cuidado. Amén. Por eso ellos ensayan 2 veces a la semana. Para hacerlo con mucho cuidado, con excelencia. Amén. Y una parte, yo estaba escuchando a un pastor, sí, porque yo escucho también. No soy así tan ortodoxo, no tiene que ser un rabino, no. Ellos también tienen su palabra. También son ungidos por Hashem. Amén. Él hablaba con respeto a la llegada del comienzo del servicio. Amén. Por cierto, yo llegué tarde, pero hay motivos. ¿Verdad, Rebesa? Así que, es motivo. Hablaba de la entrada del servicio. En esa parte ellos tienen 3 servicios. Los días de la oración. A las 9, 12:30 y a las 4. Él dijo, vamos a comenzar. Porque ellos, eso sí, ellos dicen que ellos son como
clock, o sea, como reloj. A las 9 empieza. Amén. No que vamos a empezar un rellenito, vamos a cantar unos coritos, no. Empieza, de una vez. A las 2:30 empieza. A las 4 empieza. Porque dice que eso es excelencia. Porque ellos lo hacen con excelencia, empezar ahora para respetar plenamente a Dios. Amén. Y para que cada uno nos respetemos, ¿verdad? Amén. Porque muchos llegan acá antes de las 10, 9:30, 9:15, y son las 10:30 y no hemos comenzado. Es una doble falta de consideración, primeramente contra Dios y contra nuestros hermanos que llegaron temprano. Amén. Como decía por ahí, estamos involucrados. El rabino de Rebesa, los adoradores, todos los cantantes, danzarines, no se me escapan. Amén. Hacer las cosas con sumo cuidado, con excelencia. Amén. Alguien puede pensar que exigente es Hashem con el servicio en el santuario. Esa pregunta puede ser referente cuando se hacía allá en el templo. Qué exigente, ¿no? Era él. Si comete un pequeño error, muere. Así se es cruel, ¿no? Necio, necio que piensa de esa forma. Porque como Hashem no va a ser exigente en cuanto al culto delante de él. Si nosotros cuando viajamos en un avión no le exigimos a los pilotos que sean perfectos en sus controles, porque si no aquello va para abajo, ¿no? No somos exigentes cuando estamos acostados en una cama, en una mesa de operación, nos van a operar un ojo o el cerebro, el Señor nos libre, así me shalom. Exigir de que el médico tenga un pulso firme, que no cometa ningún error. Si nosotros exigimos perfección del hombre para la preservación de la vida humana, no debemos exigir perfección en los que se acercan delante de Hashem a favor del pueblo. Amén. Aquí aprendemos en Bellacó que somos todos, porque todos, amados, de una manera u otra, somos adoradores de Yuhel Bajel, bendito sea. Amén. Todos queremos acercarnos a Él. Amén. Y formamos parte del servicio que ofrecemos a Él. Amén. Dios amado, por favor, no usen el celular. Amén. No se distraigan. Si Hashem es el primero, el más importante en nuestra vida, ¿cómo no vamos a presentar delante de Él un servicio que se ha preparado con sumo cuidado y la máxima exigencia a entregar? Para con Hashem, para con el reino de Dios, no hay lugar para la mediocridad, amado, Amén. o para la flojera en la preparación. Nuestro amor a Hashem debemos de manifestarlo
en hacer las cosas con la mayor excelencia posible. Amén. ¿Por qué cree usted que yo hago esto, todo escrito? Porque quiero hacerlo con excelencia, hermano. Amén. Ayer, reunión como que no tiene memoria. Bueno, a veces me falla, pero bueno. Pero prefiero hacerlo así, hermano. Para llevar una secuencia de lo que yo quiero expresar. Nuestro amor por Jesús debemos de manifestarlo en hacer las cosas con la mayor excelencia. Amén. Los que no toman estas cosas en serio muestran que Hashem no tiene mucha importancia en su vida. Quiero formular unas preguntas. No las respondo, pero las voy a formular. ¿Qué cosa hay en nuestras vidas que puede ser considerada como fuego extraño? Ahí están. Vamos a ver. ¿Por qué la inspiración detrás? A ver, me pediga. De lo que se ofrece a Hashem venga de una fuente impura. ¿De dónde sacamos la inspiración para hacernos que hacemos delante de Jesús? ¿De dónde sacamos esa inspiración? ¿Qué fuente hay detrás de la ofrenda que presentamos? Estas preguntas se deben hacer a los que tocan instrumentos, a los que cantan, a los que danzan, a los que dirigen la alabanza, a los que dirigen la oración. Amén. Según las Escrituras, hay una doble fuente de inspiración para el canto a Hashem. En el Bihashá está escrito en Efesios 5, 18 al 20, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Amén. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, Elohim, el Padre. Amén. Y en Colosense dice que la palabra del Mesías habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos uno a otro con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Elohim con acción de gracias en vuestro corazón. Amén. Estos dos textos, amados, nos muestran que las dobles fuentes donde se puede recibir la inspiración para oficiar alabanza delante del Padre, que está constituida por el Espíritu y la palabra del Mesías. Amén. Deseo compartir con ustedes sobre qué tipo de canciones han de usar en la congregación. Sabemos que aquí no tenemos ese problema, Amén. porque gracias a mi hijo Esteban, el director de música, él se congregó siempre con música y alabanza hebrea. Amén. Pero ¿qué pasa
en otras congregaciones, ¿verdad? Que dicen, no, porque vas a tener la letra, o sea, cristiana, con palabras cristianas, pero la musiquita no importa. Que sea un reggaetón o que sea un vallenato, no sé, no importa. Un cha-cha-cha. Estos son más viejos, ¿no? Pero pregunto, ¿es permitido tomar la canción del mundo y ofrecerla delante del Padre? No. Podemos ir ante Él con rock and roll, esa es mi época. Es más, usted no sabe lo que es eso. Salsa, merengue. ¿Ah? Podemos ir a tocar heavy metal. Ese es para ustedes, ¿no? Pregunto, ¿estará nuestro Padre a gusto con este tipo de cantos, de música? Para contestar estas preguntas, se hace una pregunta. Aquí estamos totalmente judíos. Un judío puede hacer una pregunta y responder con otra pregunta. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Del mundo o del cielo? ¿De hombres impuros o del espíritu? Y de la palabra de Mesías. Hay deseo de ser famoso en esas canciones. Produce deseos sexuales. Hay ira, rebeldía, gritería detrás de esas canciones. En tal caso, todo esto es rechazable, amado. Amén. Ahora, si produce armonía, amor, respeto, admiración por lo bello, puede ser bueno. La fuente de la música del mundo es una fuente de rebeldía, amado. Lo que es rock and roll, heavy metal, todo eso, incluyendo el reggaetón. ¿Cómo se dice reggaetón? Reggaetón. La palabra dice, yo seré santificado por los que se acercan a mí. Amén. Usted va a santificar eterno, una musiquita, un vallenato. La tengo yo cogida con la santidad tiene que ver con cercanía, amado. Cuanto más subas del nivel en santidad, más cerca de Hashem podrás estar. Amén. En cambio, el camino de santidad está en las alturas. Allí no puedes subir las fieras. Como está escrito en Isaías 35:8, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El mundo no transitará por él, sino que verá para el que ande en el sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Esto no se hallará allí, sino que por él andará los redimidos. Amén. Amén. Un santo, un apartado, un kadosh apartado
para Dios. No puede ser alcanzado por los demonios, amados. Amén. Todo lo contrario. Los demonios huyen de una persona santa. Amén. No lo aguantan. Yo recuerdo haber leído un libro de un muchacho que fue sacerdote de Satanás y ahora era ministro, esa se llama, de que él, cuando era de sacerdote de Satanás, él hacía cosas. Además, se existe lo bueno, existe lo malo. ¿Okay? Yo no creo en esa cosa, pero de que huele, huele, ¿no? No, no es broma. Bueno, de que él quería hacer una brujería a una muchacha y no pudo. Y regresaba a donde su compinche, pero ¿por qué no puede? No, porque ella tiene algo. Pues anda a hecho más fuerte, lo hacía más fuerte y nada. Hasta que se dio cuenta cuando la llevó a entrar a una iglesia. La muchacha era apartada para Dios. Amén. Por eso digo que no tienen poder, no pueden, los demonios no pueden tocar a usted, amado. Amén. Lucas 4, 34. Dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Belén. Eso es con respecto al endemoniado de Gadareno, ¿no? Es un hombre santo, apartado por Jesús. El demonio tuvo temor de la santidad que reflejaba nuestro rey Jesús. Aquí no se habla del poder de Jesús, sino de su santidad. Amén. Tú puedes ser santo. Amén. La santidad es lo que más molesta a los malos espíritus, obviamente. Amén. Satán puede ofrecer poder, ofrece poder, pero sin santidad. Porque ese poder es autodestructivo, como está escrito en Ezequiel 28. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, y yo he sacado fuego de medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vamos para construir, le dan algún fin. Está muy buena, que no creo que termine. Amén. Además que esto, finalizo con esto, amado. Como estudiamos al principio, el perdón de nuestro pecado se debe a una sola cosa, que Adonai nos ama. Amén. Y ese amor ha de ser recíproco. Y una de las formas de demostrarlo es guardar santidad. Amén. Porque es santo, santo, santo. Amén. El Señor nos insta que nos guardemos en santidad para Él, que nos apartemos para Él. Amén.
Por eso Él nos escogió para hacer de nosotros una nación santa. Amén. De sumo sacerdote, eso es lo que siempre escucho en las iglesias. Amado. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Deuteronomio 6:4. Esma. Así llamamos, Esma, ¿no? Esma Israel. Puede aprender también. Sobre todas las cosas, como decimos, a recitar el Beata. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu poder. Amén. El amor no es un sentimiento, acuérdense que hemos hablado, no es un sentimiento, es un acto de nuestra voluntad, de una decisión nuestra. Y esa decisión debemos hacerla con un corazón arrepentido, humilde, y hacernos el propósito de no ofender más, sino todo lo contrario, de derramar de nuestro interior ese amor que nos enseña nuestro Padre Celestial. Amén. Que aún siendo pecadores, Él nos ama y nos ama de tal cual como somos. Amando al Señor va creciendo en nosotros sentimientos y hábitos que nos convierten en crecidos, en santos, como Él desea que seamos. Amén. Amaremos a los demás y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no solo porque lo hemos decidido con nuestra voluntad, sino porque Elohim nos ha ayudado enviándonos amor para cada persona y perdón. Amén. Termino con la palabra de Hashem. 1 Corintios 13:4 al 7. Tampoco. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Esperamos que, amado, esta palabra haya llegado, porque lo he confiado a Hashem, pidiendo que esta palabra llegue a sus corazones y a su mente, Amén. para que lo pongamos por obra, amado. Amén. Estemos juntos, amado, juntos en esto. Y ahora más que nunca, amado, necesitamos del apoyo de ustedes. Amén. En todo sentido, oración física y también obviamente espiritual. Necesitamos salir de aquí lo más pronto posible. Amén. Hoy estemos juntos para que, como así, como pasó con Aarón, con Moisés, que Aarón aceptó de que lo que le estaba enseñando Moisés, a pesar de que Aarón era mayor que él, venía de parte de Hashem. Amén. Amado, que en mis palabras ustedes pueden recibir, que viene de parte de Hashem, hablando a ustedes con respecto al local. Vayamos al lugar, realmente, de que podamos
de que cualquier obstáculo el Señor lo quite de medio. Amén. O de que si no es ese, que sea otro, bueno, pero que sea bueno para que su Shejinah sea manifestada en él. Amén. Pero se manifiesta como la acabó Hashem con el que todos estemos juntos en un mismo espíritu. Amén. Shabbat Shalom, amado. Doy gracias a los que están por Instagram. Como les pedí anteriormente, escríbenos, comenten, toque la campana y suscríbete y haz tu comentario. Shabbat Shalom, amado.